El señor Karl Marx, padre del comunismo totalitario, le virló la frase proletarios de todos los países unidos a Flora Tristán, que hizo parte en el siglo XIX del socialismo utópico. Y además Flora Tristán fue una de las precursoras del feminismo. Y es que no es un secreto que el padre del comunismo totalitario plagió en sus diferentes escritos a el anarquista francés Proudhon y a Fernando Lasalle, entre otros. Entonces, cuando los seguidores del marxismo-leninismo en América Latina se ponen la etiqueta de progresistas, pues realmente están faltando a la verdad, porque el progresismo es la antítesis del comunismo totalitario de Marx, porque el progresismo también surgido en el siglo XIX rescata la libertad individual, cosa que el comunismo en su aplicación práctica ha roto en los países que ha montado sus dictaduras. En la actualidad, por ejemplo, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Norcorea, Vietnam, entre otros. Entonces, ir a decir los comunistas en este tiempo que son progresistas, cuando básicamente hubo fuertes enfrentamientos, especialmente en la Segunda Internacional de los Trabajadores, entre los socialdemócratas y los marxistas. Recordando también que el señor Marx persiguió a los anarquistas y el señor Lenin, que fue el que con sus bolcheviques asaltó el poder en Rusia en 1917, persiguió a los socialdemócratas. Y Stalin decía que los nazis eran más revolucionarios que los socialdemócratas, y por eso pidió que los comunistas en Alemania respaldaran al nazismo por encima de los socialdemócratas, que hubieran evitado la Segunda Guerra Mundial. De manera que no se puede decir bajo ninguna circunstancia que los seguidores del bodrio marxista-leninista son progresistas, porque lo que hacen los marxistas es copiar las luchas reivindicativas que en su momento dieron los progresistas. Por ejemplo, el laxismo, eso es del progresismo que viene desde el siglo XIX. El pacifismo, el feminismo, el antirracismo, el ecologismo, el cooperativismo y el mutualismo. Todo eso es cosecha del progresismo. Pero ahora los comunistas, que básicamente
se fundamentan en la violencia, el odio y la dictadura, no pueden llamarse progresistas. Los que originaron el progresismo de verdad fueron los socialdemócratas que se enfrentaron a los dogmas marxistas y los liberales. Los comunistas engañan a las masas con sus discursos miserabilistas y fatalistas, pero bajo ninguna circunstancia son progresistas, porque el progresismo es avanzar, desarrollarse, evolucionar. El comunismo quiere aplastar a las masas mediante regímenes totalitarios para someterlos eternamente a una nomenclatura o nueva oligarquía. Y en la presente situación nos encontramos con que algunos partidos del pacto histórico de Gustavo Petro en el gobierno quieren crear un partido único donde confluyen principalmente dos partidos comunistas, marxistas, como son el Partido Comunista y la Unión Patriótica, unidos con otros, crear ese partido para las elecciones para el proyecto político de largo aliento que tienen los comunistas totalitarios en Colombia. Entonces, lo primero que habría que decir, que para que se enmarcara ese partido dentro del progresismo, tendrían que los grupos que son marxistas apostatar de los dogmas comunistas del marxismo-leninismo. De lo contrario, sería paradójico creer que es un partido democrático, que rescata la libertad individual como condición suprema de la humanidad. Porque necesariamente el comunismo de Marx, siempre hay que aclarar eso, usurpa las luchas reivindicativas que históricamente han dado sectores auténticamente democráticos, pero con sus diferentes atuendos, el comunismo de Marx siempre busca engañar a las masas para sus objetivos estatistas y burocráticos que buscan, por encima de cualquier circunstancia, subyugar a las masas para perpetuar un proyecto político. Muchas gracias.